Sean bienvenidos a Mi Cena Podcast, mi nombre es Juan Camilo Arias, hoy los estaré acompañando. Un espacio dedicado para compartir y debatir ideas enfocadas en promover una cultura para la paz y la construcción de la misma. Hoy queremos compartir con ustedes un tema bastante interesante y que creemos que realmente se adecua al contexto por el cual estamos viviendo. El 11 de marzo del presente año se cumplieron los 30 años de la séptima papeleta, un hecho que sin dudas marcó un precedente de un antes y un después de la nueva Colombia. Es por eso que traemos este tema para debatirlo en este podcast, dada la situación actual por la que está pasando el país, muchas manifestaciones, mucho descontento e inclusive muchísima desigualdad. Así que el día de hoy traemos una invitada, Vanessa Díaz, a quien vamos a estar planteándole ciertas preguntas el equipo Robinson Martínez y Clara Castellanos para poner un poco en contexto la séptima papeleta 30 años después, dada la situación que actualmente estamos viviendo en nuestro país. No siendo más, entramos en materia y vamos con nuestra primera pregunta planteada por Robinson Martínez. Mi nombre es Robinson Martínez, gracias por la invitación. Mi pregunta es, ¿cuáles son los cambios que necesita la educación actual y qué opinas sobre los movimientos estudiantiles? Gracias. La educación colombiana, entiéndase más allá del desarrollo del coeficiente intelectual, requiere un sacudón desde sus cimientos culturales para desarrollar un prospecto más claro de su porvenir, como base fundamental en la búsqueda del desarrollo de una sociedad próspera y con criterio objetivo que permita sospesar sin sesgo los asuntos de discusión más imperativos para la realidad social que incumban al pueblo colombiano. Lo que todo esto quiere decir es que la educación colombiana debe partir de su concepción como mixtura social para dar un enfoque correcto al desarrollo de ese proyecto de nación. Una respuesta bastante interesante y muy contundente, gracias Vanessa. Ahora venimos con dos preguntas que ha planteado Clara Castellanos. Vamos con la primera de ellas. Buenas noches, Vanessa. Quisiera preguntarte, ¿es la paz aún un sueño, un objetivo para todos nosotros? ¿O la violencia en su paso destructivo desechó la esperanza e impuso una realidad de violencia? Claro, la paz es aún un sueño, no se ha frustrado. ¿Qué es lo que pasa? Que para el camino de un proceso hacia la paz actual hay que remitirnos al pasado de la historia que ha tenido Colombia y la cantidad de conflictos de todo tipo que no han sido resueltos. Además, cabe resaltar que un proceso de paz no es solo del gobierno ni del Estado, y aunque suene muy romántico, es trabajo de todos nosotros. Entonces la esperanza no se ha perdido y no se puede perder. Como lo dice la palabra, es todo un proceso, entonces primero hay que tener paciencia para obtenerlo, más en un país que ha visto la violencia a la vuelta de su casa. Segundo, un proceso de paz va y viene, retrocede y vuelve, no es derecho o lineal, no es blanco y negro. Y tercero, no hay que negar que el proceso más difícil es cuando hay corrupción, malos pasos, personas que quieren tomar beneficio del asunto. Pero no, la esperanza a la paz aún no se ha perdido y esta generación y las próximas seguramente van a hacer un cambio importante para que este se llegue a dar. Ahora vamos con la segunda pregunta que ha planteado Clara Castellanos. Gracias. También quisiera preguntarte, ¿consideras que la realidad por la que atraviesa el país en este momento mejoraría con una reforma a la Constitución? ¿O si se aplicara tal cual lo indica la actual, sería suficiente? No es que la Constitución actual no sirva. Además, hay que tener en cuenta que nuestra Constitución está catalogada como una de las más modernas del mundo, porque tiene reformas basadas en la libertad, derechos civiles y políticos, también derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos del medio ambiente. Es una Constitución muy nutrida y de cosas muy buenas y útiles para estos momentos que desarrolla el país. Entonces, el problema no es como tal la Constitución en sí misma, sino la manera en cómo se aplica tanto en las reformas y los mecanismos hasta en los mismos derechos. También está en la mala interpretación de la misma. Ahora temas como la corrupción, el sistema de salud, el gobierno, la policía y la educación son temas un poco más legales y de personal. Reformar la Constitución no va a cambiar o no en su totalidad todos estos problemas. Considero que lo que hay que cambiar, y no en todas, es el personal que está a cargo de todas las instituciones anterior mencionadas. Vanessa, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad que fueron unas respuestas bastante acertadas. Solo nos queda decir y terminar este podcast diciendo que nos falta todavía mucho por construir como país. Como decía y mencionaba Vanessa, el cambio empieza por nosotros, suena quizás un poco a cliché, pero realmente empieza por ahí. Y también estoy de acuerdo con que no hay que hacer una nueva reforma de la Constitución. Pienso que simplemente hay que cumplirla a cabalidad
y que de esa manera podamos tener un país más equitativo, más próspero y con una cultura ciudadana mucho mejor. Gracias a Robinson Martínez, gracias a Clara Castellanos, nos estamos viendo en una próxima emisión de Micena Podcast.